Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Ya, no veo mucha gente, ¿eh? Me da la impresión de que tengo que poner el link en un curso. Demonios. Ok. em, mientras entran todos mientras entran a la clase, les voy a mostrar un poco el pronóstico, que se ve entretenido. Esa es la situación de ahora del pronóstico, y se ve una baja presión, que es esa de ahí. Se ve aquí un montón de precipitación. Esto es un frente. Fíjense como en la parte trasera de la baja hay un montón de advección de aire frío, ¿ya? Que es como ese aire que está ahí. eh, Esa es la isoterma de 0 grados en 850 hectopascales, ya que es como 1500 metros. Entonces, por delante de la baja, el aire está relativamente cálido por delante, pero por detrás está súper frío. Y la lluvia se concentra acá en esta zona de acá, que es la zona del frente frío, de hecho. Entonces ahí hay convergencia de aire frío con aire cálido. El aire cálido en la parte delantera de la baja sube y genera esta precipitación. Si uno mira, esto es el caso del pronóstico hoy en la mañana, hoy como a las 8 de la mañana, ¿ya? Y si uno se va 6 horas más, sería hoy día a las 2 de la tarde. Si se fijan, hay un montón hay un poco de precipitación a lo largo de la costa en esa hora, ¿ya? Y el frente avanza un poquito, se pone así como más cerca de la costa, entre esos dos tiempos. La advección fría avanza un poco también, no cambia demasiado la baja presión, se debilita un poquito si ustedes quieren. Y después en el siguiente tiempo entra el frente como directamente a la zona de la región del Biobío y Araucanía, con mucha precipitación ahí. ¿Ya? En ese momento se amplifica un poco la baja, ¿ya? Fíjense que se le crea un contorno más, así que significa que se intensifica. El aire frío como que se corta de su fuente polar, a donde está girando ahí, ¿ya? Y va avanzando ahí. Y fíjense que ahí se forman dos frentes. Se forma un frente acá, una línea aquí y otra acá. ¿Ya? Esos dos van a evolucionar también, se empiezan a intensificar ahí, se intensifican de nuevo en la región cordillerana del Biobío, para después el miércoles en la mañana empiezan como a generar mucha precipitación en la zona del Valle Central, de la región del Maule Biobío, y la quinta región y la cuarta región costa. Después entran con mucha lluvia también en la zona de la cuarta región, del sur de la cuarta región, norte de la quinta, y ahí producen un montón de precipitación también en las zonas
de Santiago al sur, por cordillera más o menos. ¿Ya? Así que ahí se ve que hay bastante precipitación. Aquí también hay otra baja, ¿ya? Y de nuevo esa otra baja también viene como con bastante agua. Avanza después durante el jueves con mucha precipitación en la zona también del Biobío, ¿ya? Y ahí Santiago queda un poquito al sur también de esa precipitación, pero de nuevo el viernes también debería tocarle a Santiago otro poco de lluvia, ¿ya? Y ahí se mantiene ese sistema ahí produciendo lluvia. Después vuelve a producir lluvia en la zona de Biobío y vuelve a producir un poco más al norte y hasta ahí llega el pronóstico con lluvia. Eh, Mucho aire frío, fíjense, mucho aire frío avanzando acá desde el sur, en esta alta presión acá, en la parte delantera de la baja, si ustedes quieren, aquí hay una baja, pero en esta parte de acá hay aire bastante frío. Cuando pase ese aire frío, de nuevo va a haber posibilidades de que vuelva a llover en Santiago. Así que no se ve tan mal el panorama para la precipitación, al menos del punto de vista del mes de junio. Ya en el mes de junio en Santiago se acumulan como entre 80 y 100 milímetros de precipitación. Así que igual todavía estamos lejos de lo normal, han caído como 25 milímetros, algo así. Si el miércoles caen otros 20 y el viernes caen otros 20, vamos a haber hecho, ¿cuánto? 65 milímetros. Ya, o sea, todavía faltaría otra lluvia más para la normalidad, pero estamos tan desacostumbrados de la normalidad que esto nos parece mucha lluvia. Ok. em, Les pido disculpas porque no he podido hacer el control. ¿Ya? Mi intención era entregarles el control la semana pasada, pero estoy súper atrasado con un montón de cosas y no estoy seguro que lo pueda hacer hoy día tampoco. Así que el control va a tener que esperar un poquito, ¿ya? Pero cuando se los entregue van a tener una semana. Así que les pido que tengan paciencia con ese famoso control todavía, porque no lo he podido terminar. Em, Estábamos hablando de estabilidad, ¿ya? Y estábamos hablando déjenme ver, de los diagramas termodinámicos. Entonces, hicimos un ejemplo, o un par de ejemplos, con MA-gramas, ¿ya? Estos son diagramas así típicos, ¿ya? Y antes de seguir con los diagramas, em, quizás tengo que hablarles un poco de este que es el más importante, ya que se llama el SQT log. Profe, ¿Sí? seguimos viendo El pronóstico. Sí, Ah, mal. Ya, ahora sí. Estamos acá en este PowerPoint de estabilidad, ¿ya? Y entonces, este es el diagrama más enredado, pero el más útil de todos los diagramas, que se llama el SQT log P, ¿ya? Y aquí yo creo que puedo rayar. A ver, sí. Si yo rayo acá, se ve, ¿no es cierto? Sí. Entonces, este diagrama tiene varias líneas, ¿ya? Como les decía, en general no tiene otro nombre que no sea SQT, así se llama. Entonces, em, y se llama SQT porque la temperatura está inclinada. Entonces, por ejemplo, esa es una línea de temperatura, la línea de 30 grados. Esta es la de 35. Y la presión, por otro lado, está puesta en esta escala logarítmica, ¿ya? Que va de 1000, 900 acá, 800, 700, 600. Y es una escala logarítmica, no se nota muy bien. Entonces, esa es la razón de por qué este diagrama se llama SQT log P, ¿ya? Y bueno, hay varias líneas más dibujadas acá. Entonces, veamos qué son todas estas líneas que están dibujadas. Acá, por ejemplo, estas líneas que están acá, que son líneas que están como en la inclinación contraria a la inclinación de las líneas de temperatura,
que son rectas, son las adiabáticas secas, ¿ya? Esta, por ejemplo, es una, que está marcada acá en amarillo, y esta de acá es otra. Estas son las adiabáticas secas, ¿ya? Aquí. Y las adiabáticas secas son básicamente líneas en donde la temperatura potencial se conserva, ¿ya? ¿Se recuerdan de esta variable que definimos acá? Esa variable, la temperatura potencial, ups, se ve tan feo esto. En una adiabática seca, la temperatura potencial es una variable conservativa, ¿ya? Y aparte de las adiabáticas secas, está la adiabática húmeda, ¿sí? Que serían estas de acá, que son estas líneas de acá. Por ejemplo, esa de ahí y esa de ahí. ¿Cuándo las adiabáticas secas son relevantes? Son relevantes cuando hay condensación. Entonces, lo que uno debería hacer es saber desde dónde tiene condensación, y para eso uno debería mirar estas otras líneas, ya que son las líneas de razón de mezcla de saturación, ya que son las que están acá. Entonces, fíjense que acá arriba las estoy rayando encima, así que no se están viendo tan bien. Pero encima de esta hay estas líneas que son como líneas punteadas, ¿sí? Y que tienen una serie de valores acá, por ejemplo, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24. Esos son, ese 24 de ahí, por ejemplo, son 24 gramos por kilogramo, y eso corresponde a la razón de mezcla de saturación para esa presión y para esa temperatura, ¿sí? Entonces, ¿cuál presión y cuál temperatura? Fíjense, por ejemplo, si estamos en este punto de acá, la presión son entre 950 y 1000 hectopascales, lo estoy leyendo acá, son como 970 hectopascales. La temperatura la tengo que leer así, como SQT, ¿cierto? Y eso es entre 25 y 30 grados, como 27 grados. Y para esa temperatura de 27 grados y esa presión de 970 hectopascales, entonces, la razón de mezcla de saturación es de 24 gramos por kilogramo. Entonces, supongamos que yo les dijera que la humedad relativa en ese punto, que podría ser Santiago o parecido a Santiago, fueran del 80%. Entonces, la razón de mezcla ahora, no la razón de mezcla de saturación, sería 24 por 0,8. ¿Ya? Y eso da como aproximadamente 19, ¿cierto? Gramos por kilogramo. Entonces, supongamos que yo partiera así y yo descendiera con una parcela de aire. Si yo desciendo con una parcela de aire, lo hago primero por una adiabática seca, ¿ya? Que sería esta curva de acá, o paralela a estas curvas de acá. ¿Hasta dónde debería ser adiabática seca? Bueno, hasta encontrar la saturación, y la saturación se va a producir a esos 19 gramos por kilogramo, que serían una línea paralela entre el 18 y el 20, quizás un poquito más acá, ¿cierto? Y de ahí en adelante, mi parcela de aire va a seguir subiendo por una adiabática saturada, ¿sí? Y esa sería como la trayectoria que seguiría una parcela de aire subiendo en este diagrama. ¿Se sigue enfriando cuando va por la adiabática húmeda? ¿Esta moist adiabat? Claramente sí, porque pareciera que no, pero en realidad como el diagrama es SQT, fíjense que por ejemplo acá estamos a 22 grados y aquí ya estamos como a 10 o 15 grados Celsius, ¿ya? Así que hay una gran diferencia. Quizás interesante porque todos los días, por ejemplo, déjenme, les voy a compartir una página que a mí me gusta mirar.
Esta es una página en que todos los días publican los radiosondeos de todo el mundo. ¿Ya? Entonces uno puede buscar, por ejemplo, por continente, por ciudad, y ahí uno aprieta Santiago, o sea, SCSN, que en realidad no es Santiago, sino que es Santo Domingo, y le va a aparecer a uno el sondeo completo, ¿ya? Con todos los datos de las variables en toda la altura, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver que hay varias cosas puestas acá. Por ejemplo, está la presión, está la altura geopotencial, está la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa, la razón de mezcla, la dirección del viento, la magnitud del viento y la temperatura potencial de esa parcela. Pero esta es una manera de visualizar esto, ¿ya? Uno también puede, por ejemplo, aquí, en vez de que salga como un texto, uno le puede pedir a la página que lo dibuje como un SQT, como un diagrama SQT. ¿Ya? Entonces uno va, pide Santo Domingo, pum, como SQT, y ahí está nuestro SQT. Ahora habría que reconocer de nuevo las líneas que reconocimos recién. Entonces, por ejemplo, acá las líneas de temperatura, eh, ¿puedo rayar aquí? No puedo rayar acá. Po. No tengo cómo rayar en el Chrome. ¿O sí tengo? Ah, sí tengo. ¿Cómo se puede hacer eso? Mm. No, ya no sé cómo rayar en el Zoom, ya, se me olvidó. No, no, antes aparecía como un lapicito, pero ahora ya no aparece el lapicito. Editar. Mm. No, está difícil rayar. Pero se los voy a mostrar. Se los voy a mostrar. Eh, la, la temperatura inclinada son estas líneas que están así. ¿Sí? Por ejemplo, ese es 40. Profe, Eh, no se ve la pantalla. ¿No se ve? Ah, qué tonto. O yo al menos no la veo. Ahora sí. No, sí, si no la ven. Gracias. Ya, ese es el sondeo de hoy día. Es el sondeo de hoy día. Entonces, lo primero que deberíamos reconocer son las dos líneas negras. ¿Ya? Una es la temperatura o el sondeo real y la otra es la temperatura de punto de rocío. ¿Ya? Y ustedes se fijan que se juntan en un lugar, po. Se juntan en un lugar acá. En ese lugar en donde se juntan está la base de las nubes, básicamente. Entonces hay unas nubes bajas, que de hecho, claro, no, ahora en Santiago tenemos unas nubes más arriba, ¿ya? Pero en la mañana teníamos unas nubes bajas. ¿Ya? Esas nubes bajas estaban más o menos a esta altura. Y después hay unas nubes que están más arriba, ¿ya? Yo diría que esas nubes que están más arriba están como a esta altura. Aquí donde se tienden a juntar la temperatura de punto de rocío de nuevo con la temperatura, aquí o cerca de esta altura deberían estar las otras nubes, las que están más arriba. Y fíjense que el sondeo parte acá con una temperatura de más o menos 15 grados en superficie y hay una línea acá dibujada, hay una línea roja dibujada. Esa línea roja dibujada es el sondeo. ¿Qué pasaría si una parcela es forzada a subir con las condiciones termodinámicas que tiene en el suelo? Entonces, ese ejercicio que hicimos recién con el SQT del PowerPoint está hecho acá de manera automática y nos da esta parcela. ¿Ya? Una parcela que sube por la diabática seca, como hasta por aquí. ¿Ya? Y aquí están calculados, fíjense que están calculados algunos niveles. Por ejemplo, está calculado el lifting condensation level, ¿ya? El nivel de condensación por ascenso en presión, y eso ocurre a los 909 hectopascales o a una temperatura de 279 Kelvin, ¿ya? Entonces, miremos dónde están los 909 hectopascales acá. Están como por aquí. Entonces, la parcela sube hasta ahí, hasta el nivel de condensación por ascenso, con una diabática seca, y de ahí en adelante sigue por la diabática húmeda, que es esta que está acá, ¿ya? Y eso queda como referencia. Pero la realidad real, es que la temperatura, de hecho,
tiende como a disminuir primero en la capa de mezcla y después aumenta con la altura de manera bien intensa, ¿ya? Esto es lo que se llama la inversión térmica o la inversión térmica de subsidencia, porque aquí la temperatura aumenta con la altura, no disminuye con la altura. Fíjense que desde aquí a acá la temperatura aumenta bien apreciablemente con la altura y luego de eso solamente disminuye. Disminuye, 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 disminuye. ¿Ya? Hasta que vuelve a aumentar y este aumento ya ocurre a nivel de la tropopausa. ¿Ya? Este es el dato real de hoy día en Santo Domingo, que se ocupa para hacer pronósticos, para, en fin, miles de cosas. Por ejemplo, miremos cómo se veía la imagen de satélite en la mañana de hoy día, ¿ya? Para que veamos a qué puede corresponder nuestro sondeo de temperatura. Entonces, esta es una imagen de ahora, ¿cierto? Uno podría ir a tratar de encontrar la imagen de archivo de hoy día. Hoy día estamos a 15, más temprano, ¿cierto? Hoy, a la hora en que se lanzó el sondeo, como a las 12 Z, ¿cierto? A las 12 Z, y de nuevo hoy a las 1 Z. Y ahí está buscando las imágenes. Y en vez de mirar el geocolor, miremos, por ejemplo, la imagen infrarroja. Ya, fíjense que en la imagen infrarroja se ven dos sets de nubes. ¿Ya? No se ve tan claro. Están viendo el satélite, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Fíjense que se ve, claro, aquí no se ve muy bien. Vamos a ver una visible mejor. Ya, miremos la geocolor primero. Ups. Fíjense que hay dos sets de nubes. Una que son las nubes bajas, que son estas nubes como estratocúmulos que se ven en la costa. Se fijan que están en la costa así como metiéndose por la costa. Santo Domingo está aquí. Está justo frente a Santiago por la costa. Así que esas son las nubes costeras, ¿ya? Nosotros además teníamos niebla acá en Santiago, los menos los que están en Santiago, pero fíjense que por arriba de nosotros también hay otra nube pasando, que son estas nubes que están aquí, que son como esas cositas de ahí. ¿Sí las ven? Esas nubes escapadas del frente, en este caso de este frente que está avanzando por acá, sería este acercamiento de la temperatura de punto rocío a la temperatura real que uno ve aquí en esta parte de acá del sondeo. ¿Ya? Ahora, también está Puerto Montt y Antofagasta acá. ¿Ya? Entonces, miremos cómo se ve el satélite en Puerto Montt. ¿Ya? Puerto Montt se ve mucho más metido en esta zona de nubes, ¿cierto? En estas nubes de altura, que son parte del frente. Así que si uno mira el sondeo de Puerto Montt a esta hora, en el sondeo de Puerto Montt debería verse más claro esta capa de nube alta, ¿ya? ¿Qué temperatura, cómo podríamos saber la temperatura, la altura de estas nubes? Podemos mirar la imagen del infrarrojo, ¿ya? Del satélite, y tratar de ver cuál es la temperatura de estas nubes, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí hay una escala de colores, ¿ya? Y, por ejemplo, sobre Puerto Montt, la escala de colores está entre el azul y el amarillo, algunas medias amarillentas. Así que la temperatura de esa nube está entre menos 40 y menos 50 grados Kelvin, más o menos, ¿ya? O sea, si fuera por Santo Domingo, los menos 40 grados están como a 9000 metros, ¿sí? Así que en esta capa de acá, quizás es una capa grande, no sabemos, debería estar concentrada la nube. Entonces veamos el sondeo de Puerto Montt. También veámoslo así en el estilo Scuti. Y este es Puerto Montt. Y fíjense que en Puerto Montt
el sondeo efectivamente, el sondeo de la temperatura en Puerto Montt se parece mucho a la temperatura de Punto Rocío en una capa muy grande, que va más o menos entre los menos 50 y probablemente los menos 10 grados. O sea, en toda esta capa hay una capa de nube muy intensa y después aquí abajo está bastante seco el aire. O sea, uno podría pensar que en realidad el aire está bastante seco acá entre medio, hay una capa bien seca del norte, fíjense, hay aire del norte, este es el viento, así que es viento norte que viene en esta capa entre los 500 y los 900 hectopascales en Puerto Montt. El aire cerca de la superficie está bastante húmedo y después de los 500 está también bastante húmedo una capa de más o menos 5000 metros, ya por sobre Puerto Montt. Así que estas nubes son nubes bien húmedas. Por otro lado, hay aire seco viniendo desde el norte. ¿Ya? Así que este análisis que uno puede hacer con el diagrama de SQT, combinándolo con otras cosas, por ejemplo, combinándolo con la imagen de satélite, nos aporta mucho para entender como la estructura vertical de la atmósfera en distintos niveles y distintos tiempos. ¿Ya? En auxiliar, debieran practicar ocupar el diagrama SQT de manera más útil, así como para hacer problemas y cosas así. Vamos a volver al PowerPoint entonces. Bueno, y hay una aplicación clásica de termodinámica que tiene que ver con lo que se llama el viento sonda, ¿ya? O el viento Föhn. Y la verdad es que uno lo puede explicar de muchas maneras, pero lo más fácil es explicarlo ocupando un diagrama termodinámico, ¿ya? Y sucede lo siguiente, que muchas veces cuando el viento se ve forzado a subir por la topografía, ¿ya? Y producir precipitación en la vertiente andina, al otro lado, en la vertiente que no está siendo afectada por el viento, se produce descenso de aire, ¿ya? Y se produce secamiento, un secamiento muy, muy intenso. ¿Ya? Ese secamiento muy intenso ocurre a expensas de que se libera calor latente por la liberación de precipitación en el lado que está precipitando. ¿Ya? Yo no sé si alguno de ustedes conoce o sabe lo que es el viento Föhn o el viento sonda, ¿lo ha experimentado? No, dice Miyali, no, Nicole, no. Nunca lo han escuchado ni lo han visto. Ya, nadie sabe lo que estoy hablando. Déjenme volver un poco a mirar, a mostrarles así como imágenes del pronóstico. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero fíjense que la lluvia, este es un mapa de precipitación así sacado de un modelo, ¿ya? No, fíjense que la lluvia se concentra en la vertiente chilena de la cordillera de los Andes, ¿ya? Esto es mucho más evidente, por ejemplo, cuando uno mira estos sistemas Profe, no que estamos vienen acá. viendo. No, le estoy compartiendo la pantalla, oh maldición. Ya. Ya, ahí estamos mirando, por ejemplo, yo les decía que este era el pronóstico de lluvia para el miércoles. Fíjense la mala suerte que tienen los argentinos en este lado de acá. ¿Ya? Miren cómo es la lluvia, miren cómo se concentra la lluvia. Fíjense ahora, es como que el sistema viene, choca con la cordillera o con la topografía acá, y parece que al otro lado no fuera a llover absolutamente nada. La lluvia, en vez de avanzar hacia Argentina,
como que empieza a subir hacia el norte. ¿Sí? Bueno, eso pasa todo el tiempo en los Andes, ¿ya? Y la verdad es que nosotros hemos estado acostumbrados a la mega sequía, pero durante el invierno, la gente que está al otro lado de la cordillera en general lo que ve es tiempo muy seco y tienen unos episodios de viento que se llaman el viento sonda y que van a tener episodios de ese viento sonda ahora, ya durante este día, por ejemplo, el día domingo, bueno, es un poquito muy lejos en el tiempo eso, quizás más luego va a ser el primer episodio de sonda en Argentina va a ser el miércoles, ¿ya? Por ejemplo, acá. Fíjense cómo está lloviendo a este lado y fíjense cómo no llueve nada al otro lado, ¿ya? Nada, absolutamente nada. Claro, aquí vuelve a aparecer un frente, ¿cierto? La altura de Buenos Aires, pero justo después de la cordillera no llueve, y ahí eso es una cuestión bien interesante. La hidrología del otro lado de los Andes depende de la precipitación que cae a este lado, ¿ya? Es cierto que hay una línea divisoria de las aguas y hay una frontera y los ríos caen para un lado y caen para el otro y ahí está la frontera. Pero la precipitación ocurre más bien por los sistemas que vienen desde este lado y esa precipitación genera la hidrología de los dos lados de la vertiente de los Andes. En verano es un poco opuesto. En verano la precipitación se concentra a este lado de Argentina y no tanto a este lado. ¿Ya? Y aquí nosotros no vemos nada de precipitación. Muchas veces al otro lado ven un montón de precipitación. Ya, pero entonces, ¿qué relación tiene esto con lo que les estaba hablando recién? Bueno, estábamos hablando de este famoso viento sonda que ustedes nunca han escuchado, ¿ya? Y que tiene su origen justamente en este fenómeno de que en las cordilleras, cuando sopla el viento, se produce este aumento de la precipitación, ¿cierto? Y ese aumento de precipitación produce un montón de lluvia a este lado, pero después cuando el aire desciende, lo hace calentándose y secándose al otro lado de la cordillera. Entonces, la experiencia con respecto a este mismo sistema es muy distinta en esta parte de la cordillera que en esta otra. Entonces, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que uno parte en este punto de acá, con una temperatura de 20 grados, con una presión de 900 hectopascales y con una humedad relativa del 30%. ¿Ya? Si uno parte así, uno ve que uno puede leer, por ejemplo, en este diagrama que sería el MA-grama, uno puede leer la razón de mezcla de saturación o Q de saturación, y Q de saturación en el inicio es como 18 gramos por kilogramo. ¿Ya? Si uno parte con 18 gramos por kilogramo de saturación y la humedad relativa es del 30%, quiere decir que la razón de mezcla es como 5,4 gramos por kilogramo, ¿ya? O un poco más de 5 gramos por kilogramo. Entonces, si yo obligo al aire, que estoy soplando el aire sobre la cordillera, obligo al aire a ascender por la cordillera, ¿cierto? De los Andes, que tiene como 5.000 metros, 5.500 metros, por ejemplo, a la altura de Santiago. Si yo obligo a ese aire a ascender, ese aire va a ascender de manera seca hasta llegar a la razón de mezcla de saturación. Entonces, va a ascender, por ejemplo, en este caso, va a ascender hasta como 700 hectopascales o como 3.200 metros más o menos, y ahí recién se va a condensar y va a formar una nube. Una vez que se condensa o que comienza a condensar, ¿cierto? En ese momento ya no nos estamos yendo por una diabática seca, que sería esta línea roja de acá, sino que nos vamos a ir por una diabática saturada, ¿sí? Volvamos a mirar cómo era esto. Se fijan que estas son las adiabáticas secas, las líneas azules llenas, ¿cierto? Y estas líneas punteadas son las adiabáticas saturadas. Entonces, aquí tenemos la adiabática seca, la adiabática saturada, y nos vamos a ir por la adiabática saturada hasta la altura de la cordillera, ¿ya? Entonces, la cordillera tiene 5.000 metros o 500 hectopascales. Hasta ese nivel nos vamos a ir con 500 hectopascales. Y esos 500 hectopascales después yo tengo que descender, ¿sí?
Pero cuando yo descienda, ahora, cuando yo descienda, voy a llegar, voy a tener que irme por la diabática seca nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque la verdad es que a medida que yo asciendo, fíjense, eh, voy teniendo la razón de mezcla de saturación todo el rato, ¿ya? Y una vez que la temperatura comienza a aumentar, ya no tengo más condensación, obviamente, no tengo condensación. Así que no voy a formar una nube, sino que se va a poner claro el aire nuevamente y voy a bajar, y supongamos que tengo que volver a bajar hasta el nivel de 900 hectopascales. ¿Cuál es la temperatura que voy a haber alcanzado a la vuelta de los 900 hectopascales? Bueno, la puedo leer acá, 30 grados Celsius. Es decir, en hacer este circuito voy a haber aumentado la temperatura en 10 grados. Ahora, ¿alguien me puede decir cómo es la humedad relativa llegando al otro lado de la cordillera? ¿Cómo la podríamos calcular? Los escucho. Ya, Javiera dice, profe, este fenómeno igual se conoce como algún tipo de frente topográfico o algo así. Orográfico, más bien. La gente le llama, eh, bueno, hay elementos acá de lluvia orográfica, ¿cierto? La precipitación que cae a este lado de la cordillera es precipitación orográfica. No se necesita que haya precipitación en realidad. Podría ser una nube nomás. Ya igual uno tendría el mismo efecto. Se supone que se perdió todo el agua, precipitó. Bueno, parte del agua pasó a estar en la nube, ¿cierto? Pero ¿podemos del diagrama calcular la humedad relativa al otro lado? ¿Podemos o no? No, no me voy a mover de esta transparencia hasta que no me digan algo. Hay que trazar una nueva recta de la razón de mezcla. Hoy día estábamos con los colegas de meteorología, ¿no? Nos juntamos todas las mañanas de los lunes, los miércoles y los viernes, que usualmente tomábamos café en la cafeta a las 9. En vez de hacer el café en la cafeta, hacemos una reunión de Zoom a las 9 todos los días, lunes, miércoles y viernes. Y no estábamos, igual, no todos estamos muy contentos con las clases de Zoom. Ya hay una cosa que todavía no funciona bien y es la interacción. ¿Ya? La interacción humana era mucho más rica en clase. ¿Ya? En clase yo les puedo ver la cara y puedo ver si están súper colgados, si no están colgados, si están haciendo otra cosa. Eh, es muy difícil saber qué es lo qué pasa por sus cabezas así en estas condiciones de Zoom. ¿Ya? En estos momentos son los momentos más difíciles para las clases online, encuentro yo. Que yo quiero saber, quiero que ustedes me digan cómo seguir ahora. ¿Ya? Yo no voy no voy a seguir así si ustedes no me dicen. ¿Se puede o no se puede calcular la humedad relativa al otro lado? Dice la Javiera que hay que tirar una recta. Eh, habría que tirar otra recta de humedad. ¿Cómo es eso, Javiera? O sea, es trazar una recta de razón de mezcla paralela a las que hay Ya. y Y estimar así al ojo cuánto es. tú dices, ¿en qué punto la habría que trazarla? En el punto 900,30, ese mismo, o sea, ¿dónde estaba ubicado? Este de acá. Ahí. Sí, paralelo Claro. al 20. Claro. Igual no se ve muy bien, pues porque como que no queda claro dónde es la cosa, ¿cierto? Sí, No se ve muy bien. ¿Ya? Está bien eso. Está bien eso. Acá, por ejemplo, sí están todas las líneas, ¿sí? ¿Se fijan o no? Este es un diagrama. También en el diagrama, en el hemagrama también se podría hacer, eventualmente.
Aquí, por ejemplo, está la línea de 30 gramos por kilogramo, ¿sí? Que está más o menos ahí en los 30 grados Celsius y los 900 hectopascales. Así que es más o menos la línea que uno quiere. Sería como un poquito más de 30 gramos por kilogramo la humedad, la razón de mezcla de saturación. Pero tenemos todo para calcular la humedad relativa al otro lado, aun cuando sepamos que la razón de mezcla es 30, por ejemplo, acá. Ya, no estoy seguro que me estén siguiendo mucho, pero voy a volver entonces. Fíjense, de aquí a acá, de aquí de la superficie al nivel de condensación por ascenso, la parcela va a descender, va a ascender por una adiabática seca y por lo tanto va a ir disminuyendo su temperatura de acuerdo al gradiente adiabático seco, es decir, como 10 grados por kilómetro más o menos. De ahí en adelante va a disminuir mucho menos porque va a entrar en una adiabática saturada. ¿Qué va a pasar con la humedad de la parcela? ¿Qué sucede con la humedad de la parcela entre este punto de acá y el nivel de condensación por ascenso? Yo creo que se mantiene Se mantiene la humedad, se mantiene siendo la humedad que tenía al principio, que es 5,4 claro, gramos por kilogramo. hasta que llega a la parte de saturación. Exacto, Ahí ya no. hasta ahí llega. Ahora, ¿qué pasa de aquí a acá con la razón de mezcla de saturación? La humedad aumenta, ¿o no? Aumenta. Es que si se satura, yo creo que sí. Más que aumentar, disminuye en realidad, ¿ya? La razón de la disminución es que voy yendo hacia temperaturas más bajas, ¿cierto? Cada vez que voy subiendo, de alguna forma estoy adentro de una nube, después del nivel de condensación por ascenso, ¿sí? Estoy dentro de una nube de aquí en adelante. Pero estoy dentro de una nube cada vez más fría. Y mientras voy disminuyendo la temperatura, también va disminuyendo la razón de mezcla de saturación. Así que, de alguna forma, voy dejando razón de mezcla de saturación y humedad a medida que voy avanzando en la nube. Y entonces, acá Profe, arriba, pero eso pasaría porque estaría precipitando no o no necesariamente. Podría necesariamente. ser simplemente que la nube nomás tiene agua. ¿Sí? Ah, ya. Pero estoy condensando, sí, estoy condensando agua. ¿Ya? Y estoy condensando un poquito de agua acá y cada vez más. Cada vez condenso más agua. Ah, y por eso disminuye la humedad, Claro, y como en el aquí, aire. exacto. Y aquí, por ejemplo, Ah, ya. tengo 2 gramos por kilogramo. ¿Sí? Y la diferencia entre los 5 gramos por kilogramo y los 2 gramos por kilogramo la dejé de alguna forma en la nube. ¿Sí? Y uno podría hacer un perfil acá, por ejemplo, de la humedad dentro de la nube en gramos por kilogramo. Y acá, por ejemplo, sería 0 al principio. Y después, al final, ya cerca del tope de la nube, sería 2 gramos por kilogramo. Perdón, 3 gramos por kilogramo. Que es la diferencia entre los 5 del principio y los 2, que es la razón de mezcla de saturación. Entonces, cuando yo trato de poner una parcela de aire que tiene 5 gramos por kilogramo de agua acá arriba, tengo que necesariamente condensar el exceso de humedad por sobre la razón de mezcla de saturación. ¿Sí? Y eso es la cantidad de agua que va a ir a la nube, que a esa le podríamos poner la razón de mezcla de agua líquida. De hecho, así se le pone. Entonces, lo que es verdad en realidad es que el R de la parcela sigue siendo constante y hay un R de saturación, que sería el R del vapor de agua,
más un R de agua líquida de la nube. Y eso son los originales 5 gramos por kilogramo con los que entró a la base de la nube. Pero entonces en el tope de la nube, este es chiquitito y este es más bien grande. Y en la base de la nube, este es grande, se parece al 5, y este es chiquitito. Y así entonces va creciendo el R sub L, que sería la razón de mezcla de agua líquida, va creciendo a medida que uno sube en la nube. Ahora, la parcela sube y logra llegar arriba al tope de la cordillera y después tiene que bajar. Pero al bajar conserva su humedad. ¿Y cuál es la humedad que tiene entonces al llegar a los 900 hectopascales? 2. 2. ¿Y cuánto era la humedad, la razón de mezcla de saturación en este punto? ¿30? Era como 30, ¿cierto? La leímos de la otra transparencia. Entonces, ¿cuánto vale la humedad relativa en este punto? Vale 2 partido por 30, aproximadamente. Ya, y eso es como, ¿cuánto? Menos de un 10%, ¿cierto? Es como un 7%. 6, 6, 11. Como... Entonces, fíjense que la humedad relativa disminuyó de 30% a un 7%. Por dos motivos. Uno, porque aumentó la temperatura al otro lado. Y la otra razón es porque disminuyó la humedad, porque parte de la humedad se condensó acá en la nube. Y por lo tanto, llegamos con mucho menos humedad al otro lado. Y ahí esa es la situación que se observa en una situación de viento sonda. Y eso es lo que uno ve, o lo que uno va a ver, por ejemplo, el miércoles o el viernes en Mendoza. Ya no sé. No sé muy bien cómo ver eso. Eh, no sé muy bien cómo ver eso. Pero, por ejemplo, está esta otra cosa. ¿Están viendo el pronóstico o no? No se ve la presentación. ¿Sí la presentación todavía? Ya. Déjenme compartirles de nuevo el pronóstico. Ahí ven el pronóstico, ¿cierto? Ya, yo creo que lo que podemos ver es mirar el famoso Windy y ver si es que en el Windy podemos ver el efecto que yo les digo. Entonces, aquí, por ejemplo, pongamos la lluvia y busquemos el tiempo en donde la lluvia va a ser más intensa en La Serena. Ahí, ¿cierto? Se fijan que ahí la lluvia va a ser máxima en La Serena. Y está esta ciudad de acá, del otro lado de Argentina, que se llama San Juan, y podemos ver cómo son las temperaturas en San Juan. Fíjense que eh, no hay lluvia, y las temperaturas son del orden de 16 grados, más o menos, en esa ciudad de ahí. ¿Ya? No se ve demasiado, no se ve demasiado intenso. En Mendoza, por ejemplo, el día viernes, en la tarde se alcanzan los 19 grados, ya una temperatura bien alta, mientras que nosotros, por ejemplo, al otro lado, en San Felipe, ese día viernes vamos a tener apenas 13 grados, ¿ya? Y el miércoles en San Felipe dice que va a estar lloviendo, que van a haber 8 grados, mientras que en Mendoza va a estar más o menos no demasiado caluroso, ¿ya? Así que la verdad es que no se ve el efecto del sonda muy claramente en esta vuelta, ¿ya? No, la razón debe ser que hay precipitación, pero probablemente el viento no es demasiado intenso todavía, como para que se vea el efecto del sonda. Así que no, en realidad no es un caso así muy claro de sonda los que tenemos esta semana aparentemente. Porque cuando realmente tenemos viento sonda, la temperatura en invierno en Mendoza puede llegar incluso a los 30 grados o más.
más de 30 grados en pleno junio, como ahora, o julio. ¿Sí? Ok, entonces déjenme, este es un ejemplo y quizás voy a volver a este ejemplo la próxima clase. Profesor, una consulta antes. En este caso, ¿cuál sería el factor más favorable para esperar una posible precipitación después del NSA? ¿Cómo podríamos saber que va a llover en el después del punto de NSA? Claro, Ya, es que, bueno, em, el que llueva o no llueva va a depender también de la velocidad con la que sube la parcela. Ya aquí estamos suponiendo que la parcela sube, no estamos suponiendo nada respecto de la velocidad, de hecho. No estamos suponiendo nada, sino que simplemente la parcela sube lentamente nomás. ¿Ya? Pero la lluvia, de alguna forma la lluvia depende del ascenso, de qué tan intenso es este ascenso. Si este ascenso es muy intenso, entonces llueve. Si no es tan intenso, solo se forma una nube nomás. Pero aquí no estamos diciendo nada de la velocidad con la que está subiendo. gracias. Ok. Bueno, entonces finalmente queremos hablar ahora que ya tenemos una idea de cómo ocurren las cosas en la atmósfera y cómo cambia la temperatura en la vertical, queremos hablar un poco de estabilidad, ¿ya? Y eso es lo que vamos a comenzar a conversar ahora, no vamos a terminar hoy día, pero básicamente la estabilidad tiene que ver con el mover en la vertical a las parcelas de aire, ¿ya? Y como les decía, todo depende un poco de si el aire es más liviano o más pesado que el aire que lo rodea. ¿Ya? Nosotros tenemos una parcela de aire, esa parcela de aire nosotros la comparamos con el aire que lo está circundando, y si esa parcela de aire es más densa, entonces nosotros podemos suponer que esa parcela se va a hundir, mientras que si esa parcela es más liviana, esa parcela va a flotar y va a tender a subir. ¿Ya? ¿De qué depende que ocurra una cosa u otra? Bueno, depende de las características de la parcela, pero también depende de las características ambientales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, eh, supongamos que este es nuestro perfil observado, ¿ya? Y nuestro perfil observado es tal que tiene un gamma de menos 5 grados por kilómetro. Recuerden que el gamma nosotros lo definíamos como la razón o la tasa de aumento de la temperatura con la altura, y de por sí era negativo, ¿ya? Y la idea era que, como usualmente la temperatura disminuye con la altura, entonces un gamma de 10 kilómetros, de 10 grados por kilómetro, significa que la temperatura está disminuyendo con la altura a una tasa de 10 de 10 grados por kilómetro. Ya ese es el perfil adiabático seco, y que está mostrado acá con una línea amarilla o naranja, no sé. Pero el perfil observado podría ser bien distinto a eso. De hecho, si recuerdan el sondeo que les mostré recién, había partes del sondeo de Santo Domingo en donde la temperatura disminuía con la altura, pero también había partes del sondeo en donde la temperatura aumentaba con la altura. Si la temperatura aumenta con la altura, en este caso, por ejemplo, está aumentando a una tasa de 5 grados por kilómetro, eso nos da un gamma de menos 5 grados por kilómetro. ¿Ya? Consideremos una parcela en esta altura inicial, que está como por acá, como a 2 kilómetros. ¿Qué pasa si nosotros movemos esa parcela forzadamente? La hacemos subir, por ejemplo, o la hacemos bajar. Si nosotros forzadamente hacemos bajar la parcela, la obligamos a bajar, lo que va a pasar es que esa parcela va a tender a aumentar su temperatura, y la va a aumentar
conforme a este perfil adiabático seco. ¿Sí? ¿Por qué es así? Porque básicamente la parcela está siendo forzada, ¿ya? Y si no hay condensación, si no hay ninguna condensación en este camino, necesariamente eso es lo que va a pasar, que va a seguir una diabática seca, ¿ya? Entonces, pero el perfil observado es este que está acá en negro, ¿ya? Y si ustedes ven, entonces la parcela va a tener una temperatura ahora mayor o menor que el perfil observado. Mayor. Mayor. ¿Y qué va a pasar entonces con la parcela de aire? ¿Cómo es la densidad de la parcela de aire respecto del ambiente en Va a este caso? subir. Va a tender a subir. Exacto. Va a tender a subir. Va a estar ahí, va a tener esa temperatura, pero al descender se calienta, ya dice se enfría, pero en realidad dice se calienta, y al calentarse entonces, la temperatura de la parcela es mayor que la temperatura del ambiente, y por lo tanto, esa parcela es menos densa que el medio ambiente, y va a tender a subir, y vuelve a su nivel en donde estaba antes, ¿ya? Eso significa que esa condición es estable. ¿Se fijan? Porque esa es la definición de estabilidad, ya como un poco también así como parecido a la idea de estabilidad de un pozo de potencial. De nuevo, si ahora yo tomo la parcela y la hago ascender, si yo la hago ascender se va a enfriar. Y yo la obligo a ascender, se va a enfriar por la diabática seca. Como va a estar fría, va a estar mucho más fría que el perfil observado. El perfil observado va a tener, por ejemplo, no sé, 5 grados, y la parcela va a tener 20 grados bajo cero. Como yo forcé a la parcela a subir, esa parcela va a tender a bajar porque va a estar más densa que el aire circundante y va a volver a su nivel original. Así que este análisis nos lleva a concluir que la situación atmosférica, cuando la temperatura disminuye con la altura a esa tasa, es lo que se llama un perfil estable. ¿Ya? Hay estabilidad atmosférica. ¿Por qué? Si yo fuerzo al aire a hacer cualquier movimiento en la vertical, ese aire va a tratar de volver a su nivel original y por lo tanto eso es lo que nosotros llamamos estabilidad. ¿Qué pasa ahora con este otro perfil de estabilidad? Supongamos que la temperatura disminuye con la altura, pero no disminuye a una tasa tan grande como la del perfil adiabático, sino que el perfil observado es una disminución de la temperatura, pero subadiabática, o sea, disminuye a una tasa menor a la adiabática. Disminuye, por ejemplo, apenas a 3 grados por kilómetro. Bueno, lo mismo, po. Si nosotros, si yo pesco esa parcela de aire y la bajo, la parcela de aire va a bajar por el perfil adiabático seco. Va a tener una temperatura mayor a la temperatura del aire ambiental. Esa temperatura mayor va a forzar a la parcela a volverse a su nivel original. Si yo hago ascender la parcela a lo largo de este perfil adiabático seco, la temperatura que va a alcanzar en el perfil adiabático seco va a ser menor que la del medio ambiente. Como es menor, va a ser más densa y va a tender a volver a su nivel original. Entonces pregunta, ¿cómo tendría que ser el perfil observado para que en realidad el aire fuera inestable entonces? Para que entonces, si yo saco una parcela de su nivel, esa parcela no vuelva a su nivel, sea inestable. Ya un poco pensando en esta situación de que la estabilidad es como si uno tiene un hoyito acá, uno tiene una pelotita y uno tiende a sacar un poco la pelotita de su nivel, la pelotita vuelve a caer a su nivel. Si yo lo hago para acá también, devuelvo a la pelotita a su nivel original. Y eso sería estable.
Mientras que la situación inestable sería algo así, donde uno tiene el equilibrio acá, pero si yo empujo un poco la pelotita fuera del equilibrio, esa pelotita se escapa y no puede volver a su posición de equilibrio estable de manera instantánea o de manera automática. ¿Cómo tendría que ser entonces el perfil observado para que las cosas fueran inestables? Bueno, tendría que ser de tal forma que cuando yo baje la parcela por el perfil adiabático seco, la parcela sea más densa que el medio ambiente. Es decir, que la temperatura de la parcela sea mayor, sea menor a la temperatura del medio ambiente. Eso significa que uno esperaría que, por ejemplo, que el perfil observado fuera algo así como eso. Si ese fuera el perfil observado, entonces yo pescaría mi parcela de aire a esa temperatura, la bajaría por la adiabática seca y la parcela sería más fría que el medio ambiente y por lo tanto seguiría bajando de manera indefinida. Mientras que si yo la subo, la parcela es más cálida que el medio ambiente y al mismo tiempo, de nuevo, como es más cálida, entonces menos densa y sube indefinidamente. Entonces, ¿cómo creen ustedes que es la condición de estabilidad? Profe, pero eso pasa, Pasa todo como el que rato, Nicole. exista. Y en qué casos pasa? ¿Como en qué condiciones? Todas las veces que hay tiempo severo, pasa todo el rato, Nicole. A ver, ¿cómo explicárselo? ¿Qué necesita uno para que el aire sea inestable al final? No voy a avanzar mucho más de acá, ya nos quedan un par de minutos. Dos opciones, po. O que el aire sea muy caliente en la superficie, ¿cierto? O que sea muy frío en altura. ¿Ya? En ambos casos, el gradiente vertical de temperatura va a ser, o la disminución de temperatura con la altura va a ser mayor al perfil adiabático. ¿Ya? Uno en general habla de gamma sub D igual a 10 grados por kilómetro. Ups, me cambié de transparencia. Gamma sub D igual a 10 grados por kilómetro. ¿Ya? Si gamma es mayor que gamma sub D, entonces el perfil es inestable. Si gamma es menor que gamma sub D, entonces el perfil es estable. Si gamma es igual a gamma sub D, entonces el perfil es indiferente. ¿Ya? No es ni estable ni inestable. Pero entonces Nicole preguntaba, ¿en qué condiciones el aire puede ser inestable? Y yo puedo pescar una parcela de aire y que suba indefinidamente o que baje indefinidamente. Las bajas segregadas, por ejemplo, son una condición que genera inestabilidad porque en general es una masa de aire polar que se escapa, que es muy fría y que se escapa hacia los subtrópicos. Entonces, en ese caso, el aire está muy frío por arriba, ¿ya? Y se produce inestabilidad por efecto de que el aire está muy frío arriba. Pero también la inestabilidad sucede también, por ejemplo, en las zonas tropicales, en donde hay calentamiento diurno, por ejemplo, muy intenso, y se producen tormentas severas en la tarde, porque el aire se calienta mucho por debajo, ¿ya? Y se rompe la estabilidad. Entonces cualquier perturbación sube el aire y sube de manera indefinida y se producen tormentas severas de cúmulos, etc. ¿Ya? Esa es la situación acá, por ejemplo. ¿Ya? En esta tercera situación, aquí el perfil observado tiene 20 grados por kilómetro de disminución. Esa disminución hace que cuando yo baje una parcela de aire por acá,
la parcela de aire va a bajar por la diabática seca, pero va a ser más cálida, perdón, más fría que el medio ambiente. Al ser más fría que el medio ambiente va a seguir bajando. Cuando yo la haga subir por acá, va a subir la parcela de aire, va a ser más cálida que el medio ambiente. Como va a ser más cálida que el medio ambiente, va a ser menos densa que el medio ambiente y va a seguir subiendo. Ya, jóvenes, me voy a detener ahí, ¿ok? Y